Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta jornada de la tarde con la capacitación de desarrollo profesional tenemos para todos ustedes en modelos pedagógicos. Para esta capacitación estaremos tratando los temas del conductismo, el constructivismo y el modelo pedagógico que tiene la Universidad de Santander. Bueno, damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Y quiero entonces iniciar dando también la bienvenida a nuestra presentadora, la profesora Eva Blanco Molinares, quien es una persona que se ha capacitado en este tema de educación, tiene un doctorado en educación, maestría en educación, y bueno, le apasiona muchísimo la enseñanza. eh, lo hace pues cada día con su profesión y con toda la parte que tiene que ver con la educación superior. Así que bueno, doctora Eva, buenas tardes, bienvenida. Podemos dar inicio a esta sesión. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, doctor Orlando, por darme la oportunidad de dialogar con los docentes de UDES Cúcuta, Bucaramanga y Valledupar. Le pido el favor que me permita compartir pantalla. Listo, ahí puede hacerlo. Gracias. Bueno, de verdad que es un gusto estar con ustedes. El reto es grande porque esta hora es como de sueño, ¿no? Entonces vamos a ver si logramos mantenernos despiertos y, y bueno, al igual que cuando estamos en el aula de clase, procurando de que nuestros estudiantes no se duerman. Con la venia de ustedes, voy a tratar de desarrollar esta agenda, todo lo que es la conceptualización de lo que es un modelo pedagógico, teorías del aprendizaje, para aterrizar o ahondar un poquito en el conductismo y el constructivismo, y unas conclusiones que las vamos a construir entre todos. Quiero iniciar con esto porque estará rayado. Con un clásico, el pensamiento de alguien que vivió 400 años antes de Cristo, pero que ahora cuando leamos vamos a mirar que parece que fuera el día de hoy. Platón decía, educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces. Invito a uno de ustedes que volvamos a leer esta frase de Platón. Recordemos que Platón fue discípulo de Sócrates y Aristóteles fue discípulo de Platón. Entonces estamos volviendo allá a la vieja Grecia y trayendo a la memoria estos personajes. ¿Quién nos va a colaborar? Platón, educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección que son capaces. Ah, no, ya sé, ya son. Oh. Por favor, profe, el que intervino, como se metió otra voz, ¿podemos repetir, por favor? Bueno, parece que no me escucharon. Voy a volverlo a repetir. Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces. Ya Platón, 400 años antes de Cristo, estaba pensando como, estaba proyectando, ¿sí? A cómo se debe actuar en el aula. También toca un poquito de las competencias, porque las competencias dicen saber, hacer y ser. Y el alma tiene que ir con esa parte del ser. Y el cuerpo tiene que ver con la parte del intelecto y con la parte del hacer.
¿Y qué nos toca a nosotros los profesores? Dar toda la belleza y perfección de que son capaces nuestros estudiantes. No es permitido que un profesor diga que esos estudiantes son brutos, no entienden, porque el que está fallando soy yo. Porque todo ser humano es hermoso y tenemos que aprender a descubrir esa belleza. Y si esa persona no la ha descubierto, nosotros ayudarla a descubrir. ¿Qué son los modelos pedagógicos? Podemos decir que son construcciones desde una perspectiva hermenéutica, es decir, de interpretación, tiene algo de subjetividad, fundamentadas en el concepto de formación y los principios pedagógicos de la escuela nueva. ¿Y qué es ese cuento de la escuela nueva? Pues precisamente hoy vamos a hablar de conductismo y constructivismo. El conductismo llega a un momento en que entra en crisis y aparece la famosa escuela nueva que trataba de superar esos vacíos, esas insatisfacciones que está dejando el conductismo. También podemos decir que un modelo pedagógico es una aproximación a describir, explicar el propósito educativo, esa parte filosófica que lleva parte de la antropología, la psicología, ¿sí? Y también describir esas interacciones e interrelaciones del proceso formativo. ¿Quiénes interactúan y se interrelacionan en un proceso formativo? El docente, el estudiante y de hecho el objeto que tienen en común, que es la disciplina, la ciencia, el curso, como lo querramos llamar. También podemos decir que un modelo pedagógico son representaciones esenciales de las corrientes pedagógicas, porque se clasifican precisamente con base a esas corrientes pedagógicas. ¿Qué se pretende con un modelo pedagógico? Gardner nos dice que una escuela centrada en la persona sería generosa en la evaluación de las aptitudes y las inclinaciones individuales. Entonces nos está colocando allí un sueño de escuela. No solo buscaría una correspondencia entre las personas, o sea, docentes, estudiantes, las áreas curriculares, las asignaturas, disciplinas, cursos, sino que también buscaría una correspondencia entre las personas y las formas concretas de enseñar materias. Y que esto es lo que se debe ver reflejado en un modelo pedagógico. Como os dice, queremos escribir, explicar, aproximarnos a un ideal de proceso formativo. ¿Qué es lo que vamos a escribir o a explicar? Son 5 puntos que se convierten en los 5 elementos que debe tener todo modelo pedagógico. Lo primero que tenemos que plantearnos es qué tipo de ser humano se quiere formar. Súper importante. ¿Cómo quiero yo formar a esa persona que acude a ese proyecto que la UDES está presentando a una comunidad? Segundo, ¿con qué experiencias y a qué ritmo debe adelantarse el proceso formativo para que se logre desarrollo humano integral? Ya le está diciendo a usted que debe lograrse ese desarrollo humano integral, pero hay que saber buscar cuáles van a ser las experiencias y respetar los ritmos de aprendizaje. ¿Quién debe impulsar o dirigir el proceso educativo? Los estudiantes, los docentes, el rector, la oficina
de desarrollo docente, el coordinador académico. ¿Quién es el que va a impulsar ese proceso? Cuarto, con qué métodos, técnicas, estrategias se puede alcanzar una mayor eficacia en los estudiantes. Esta eficacia es traducida a que realmente el estudiante aprenda. ¿Y a través de qué contenidos? Les invito a que miremos las imágenes que les estoy acompañando. Estoy acompañándolo de unos modelos pedagógicos que son los que deben existir en este siglo. ¿Sí? Grupos, una silletería, llamémoslo así, especial, unos escenarios de aprendizaje que llamen, que enamoren al que va a nuestras aulas. Entonces, esas 5 preguntas se convierten en los 5 elementos que debe tener todo modelo pedagógico. Las metas, o sea, hacia dónde voy yo a lograr que en cuanto a saber, hacer y ser, voy a llevar a ese joven que yo recibo, el desarrollo humano que se va a tener. Y pues aquí ya vamos viendo que si yo voy a hablar de desarrollo humano, cuando yo recibo estudiantes el primer día de mi clase, yo tengo que saber a quién recibí, porque de lo contrario, ¿cómo voy a decir de qué manera lo voy a conducir a un desarrollo si no le he hecho un diagnóstico? La relación docente-estudiante, si va a ser vertical, si va a ser horizontal. Y ojo que cuando digo horizontal, no significa que es el tú a tú y va a ser aquí mi parce. No, señor, dentro del respeto y la autoridad que ejerzo desde hermana mayor de saber un poquito más que ellos, debo entonces establecer esa relación que en este siglo XXI debe ser una relación horizontal. Los métodos y técnicas se deben seleccionar muy bien y tener en cuenta que cada unidad temática va a requerir de unos métodos, unas estrategias especiales. Y que lo que me dio resultado con el grupo del A del 2021, de pronto no me sirva para nada con los estudiantes a que tenga el día de hoy. Los contenidos deben ser seleccionados por mí. Sé que muchas veces o cuando iniciamos que nos llaman a ser docentes porque tenemos la competencia disciplinar, pero no la pedagógica, que tratamos de colocar en los contenidos el índice de un libro, ¿sí? Y de eso no se trata. Se trata que los contenidos sean realmente los que desde el núcleo de la disciplina que yo tengo a mi cargo, le van a servir a ese estudiante cuando él vaya a ser profesional. Entonces, con base también a las teorías pedagógicas o corrientes pedagógicas, se presentan estas categorías de modelos pedagógicos. La tradicional, que fue quizás en la que muchos de nosotros nos formamos, ¿sí? La romántica, en la cual el estudiante es el que dice lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, qué quiere aprender. La conductista, que la vamos a ver ahorita, las cognitivistas que tienen muchos enfoques y corrientes, la sociocrítica, en la cual, si mal no recuerdo, la UDES intentó tener este modelo, pero un modelo sociocrítico implica una libertad y una apertura mental del docente para poder escuchar en el aula cosas que no me van a gustar,
pero que debo encauzar, que debo en ese momento hacer un par y decir, yo soy el equivocado, el estudiante tiene la razón y yo lo pueda escuchar. Y el paradigma emergente, que nace a partir de Edgar Morin, que también en algún momento, recuerdo yo, lo teníamos en el modelo pedagógico, tiene que ver con la complejidad. En poder establecer o identificar todos los elementos, pero hacer una configuración de ellos armónica que permite entonces entender la realidad para que al yo dirigirme en el aula de clase, para que yo en mi desempeño como docente, yo pueda entonces realmente ser auténtico a la realidad que estamos percibiendo. Si ustedes ven esta imagen, quisiera que alguno me dijera a cuál de estos modelos pedagógicos correspondería mientras yo leo. ¿Alguno se atreve? Mire el gráfico y dígame eso como a qué se parecería de esos 6. ¿Están dormidos? Profe Orlando, yo creo que diga que prendan las cámaras para... Eso se refiere a la categoría conductista. Ajá. ¿Y por qué dices tú que conductista? ¿Qué te hace pensar que es conductista? Bueno, la mayoría pone aquí que es conductista. Resulta que no. Miren los grupos. Aquí estos niños están haciendo lo que quieren, acá están trabajando en grupo, aquí la profe está atendiendo. Miren la disposición del aula. Un aula conductista es como las que tiene la UDES. Escritorio, fila por fila, fila por fila. ¿Ok? Entonces, esta no es un aula conductista. Y los grupos me están diciendo que no son conductistas, porque en el conductismo yo a todos los tengo mirando para el mismo lugar. A todos los tengo haciendo las mismas cosas. ¿Ok? Es romántico. Entonces, pues creería yo que podría ser de esta área, ¿no? Romántico, porque también cada estudiante o cada individuo está conociendo a partir de su deseo y de conocer, ¿no? De su interés en el conocimiento. Sí, doctora Sandra, sí, muy bien. Podría ser romántico y también, además, ¿qué podría ser? Esa es una... Puede ser sociocrítico, exactamente. Ok. Está construyendo el conocimiento. Varios grupos tienen diferentes objetos y de ahí ellos exploran y describen el conocimiento. Uh-huh. Claro. Perfecto. Entonces vamos aquí a continuar. Vamos a ver las teorías del aprendizaje. Esto parece ciencia ficción, pero estas serán las aulas del año 2030. Entonces, miren, dentro de, usted entra a un colegio y entra y hay una bulla que nadie entiende. Ahora, ¿cómo vamos a lograr que dentro de una misma área yo aquí tenga un salón, por acá tenga otro, por acá están otros yendo a la biblioteca, ¿sí? Entonces, eso va también, tiene que ver con ese proceso formativo de escucharnos, de no hacer el volumen de la voz, de no gritar. Aquí en la costa, yo que estaría aquí en la escalera arriba, le diría, oye, mira, sube rápido. ¿Sí? Pero no se trata de eso. Se trata de ir mirando dentro de esa complejidad que nos llama, a la que nos invita Morán, que no le hagamos tantas divisiones
ni a las asignaturas, ni a las aulas, ni a los muchachos. Y fíjense usted va donde el médico hoy le dice, va a la consulta por hipertensión y le dice que le duele la uña del pie y lo manda, lo remite a otro especialista porque ya el médico ya no es ese médico que miraba todo, sino que ya el cuerpo se volvió pedacito, 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 pedacito y ya cada quien tiene su especialidad. Entonces hay que mirar eso, que esa es la crítica importante que Morán nos hace al conocimiento. Le hemos dado tantos compartimientos que no solamente conocemos el pedacito, pero no vemos el pedacito con el todo. Este es una tabla que según Pozo y Jimeno Sacristán hacen de las teorías del aprendizaje. Ellos las categorizan en dos: asociacionista de condicionamiento de estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta tiene que ver con el constructivismo, y dentro de eso hay una corriente de condicionamiento clásico, en la cual los aportes investigativos vinieron de parte de Pavlov, de Watson y de Gutiérrez. Condicionamiento instrumental u operante, ahí están los estudios de Skinner, de Hull, y luego viene las teorías mediacionales, en donde está el aprendizaje social, condicionado por imitación de modelos, donde sus clásicos defensores está Bandura, Rosenthal, Lorenz. La teoría cognitiva del Gestalt y la psicología fenomenológica. Entonces ahí tenemos varios: Maslow, Roger, Kuller, Kofka. La psicología genético-cognitiva, que sí sé que han oído hablar de estos autores, Piaget, Brunel, Ausubel. La psicología genético-dialéctica, en la cual sus mejores exponentes son Vygotsky, Luria, Rubinstein, Wallach. Y teoría del procesamiento de la información, donde está Ganet, Meyer, Pascual. Entonces vamos aquí a mirar el conductismo. La imagen les dice que la imagen que les mostré ya no era conductismo, porque el conductismo fue el que nosotros vivimos. Regla, arrodillado en el rincón, etc. Y el dedito de la profesora siempre señalándolo a uno cuando no tenía regla. Acá abajo, porque también puedo ser en mi hogar, yo puedo ser del estilo conductista. Entonces aquí está el papá señalando y el pobre peladito ahí humilladito con los ojitos para abajo. Las investigaciones sobre el comportamiento animal, ¿se acuerdan de Pavlov? La campanita, el perrito secretaba saliva, a pesar de que no iba a comer. Lo condicionaron: coma esto, bote la saliva, suena la campanita, y él se acondicionó. Entonces, pensaron que así como ocurría en los animales, el aprendizaje en el humano era algo similar. Es decir, que debía haber una respuesta que se producía ante un determinado estímulo. La repetición de ese comportamiento, de esa conducta, era evidencia de que se había aprendido. Y los refuerzos positivos eran la estrategia para obtener un mayor rendimiento. Tal es así que muchos de nosotros podemos tener la letra igual a la profesora que me enseñó a escribir. Muchos de nosotros tenemos a veces comportamientos que, si yo le hago un análisis retrospectivo, me encuentro con X o Y profesor que me marcó, ¿sí? Y es que, y eso no significa que el conductismo sea malo, por el contrario. Como les decía yo, cada asignatura, cada tema va a tener su propia identidad y va a necesitar de alguna de las teorías de aprendizaje. De hecho, en medicina, en bacteriología, todo lo que son procesos y procedimientos es conductista,
Porque si yo lo dejo al romanticismo, lo dejo a la libertad, en lugar de mocharme la pata por lo horizontal, me lo pueden mochar por lo vertical. Y ahí no se admiten errores, ¿ok? ¿Están despiertos? Bueno, entonces sigamos con nuestro conductismo. Mire el salón conductista, los escritorios, filitas. Aristóteles, Platón y Sócrates, más o menos en la década de los 50, entonces se empieza a ver que el conductismo no está dando respuesta a todos esos nuevos cuestionamientos que se vienen haciendo las personas. Entonces, a pesar de disponer de un núcleo teórico y metodológico, porque ustedes saben que para que algo sea reconocido como ciencia tiene que tener un núcleo teórico, tiene que tener unas investigaciones que respaldan ese núcleo teórico, a pesar de que en el conductismo todo eso era consistente y había un asociacionismo psicológico y una concepción positivista del método de trabajo, este fue perdiendo su vigencia, porque no estaba respondiendo a todas las inquietudes que iban emergiendo en ese momento. Esto está tomado del doctor Carlos Acosta. Al considerar no importante, ¿en dónde fue que fracasaron ellos? Al considerar no importante el estudio de los procesos mentales del hombre. O sea, a ellos no les interesaba la mente. ¿Sí? Haga esto, repítalo. Si lo repite está bien, si no lo repite está mal. De hecho, fíjense que en ese conductismo, si no sabemos a qué temática aplicar, estamos matando, asesinando la creatividad de los estudiantes. Me acuerdo de una anécdota de una profesora de preescolar que mandó a pintar una manzana. El niño la pintó entre verde y amarillo y la profesora lo puso mal. Entonces, la mamá me preguntó, ¿por qué esto está mal? Digo, no, eso no está mal, eso está bien. ¿Sí? ¿Y por qué me le pusieron mal? Y mire, y el niño llora. No, la profesora es la que no sirve. Así le dije yo sinceramente, porque no es justo que porque el niño no pensó como yo estaba pensando, tengo que evaluarlo, que eso está mal. ¿Ok? Entonces, no consideró los procesos mentales y no contó con que venía un avance tecnológico de la cibernética, de la teoría de la comunicación. Entonces, el conductismo entró en crisis. Además de eso, vienen los computadores, la psicología cognitiva, y pues se le puede entonces ya empezar a responder cómo puede ser ese procesamiento de la información, que es el paradigma dominante dentro del enfoque cognitivo actual, como lo afirma Pozo. Entonces, un modelo pedagógico conductista, ¿qué le interesaba? Que el estudiante repitiera la misma conducta que le habían enseñado. El maestro era el dueño del conocimiento, era el que tenía la sartén por el mango. La cierta participación que tenía el estudiante era de repetir tal cual como le había dicho la profe, ¿sí? La metodología era fijación, refuerzo, control. Los contenidos eran más que todos contenidos técnicos, habilidades para repetir, competencias que eran observables, o sea, puedo escribir, puedo hacer la A, puedo sumar, por eso iban al tablero y quedaban hasta los números exactos como lo hacía la profe. El desarrollo del ser humano eran aprendizajes como consecuencia de unos objetivos
instruccionales. Aquí para nada se le hizo diagnóstico al estudiante. Aquí hay un pensum que cumplir, aquí hay una instrucción que seguir, y si el muchacho no da los resultados esperados, pues no sirvió. Ese era o sigue siendo el modelo conductista, que como les digo, no es que sea malo del todo. Hay que saber seleccionar en qué temáticas lo voy a desarrollar. Nos vamos entonces para las ciencias cognitivas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O lo dejamos todo para el final? La ciencia cognitiva. Entonces, bueno, no responde, ya hay una cantidad de, una masa pensante, unas personas inquietas, enamoradas de lo que estaban haciendo, y empieza la revolución cognitiva que condujo a dos tipos de desarrollos intercomunicados: la ciencia cognitiva y la psicología cognitiva. Doctor Orlando, aquí me dice que está el profesor Ramón Villamizar levantando la mano. Sí, profe, lo escucho. Muy buenas tardes, doctora. Un placer escucharle. Es que estaba pensando un poco los modelos conductistas y quería pues que me recordara, o no sé si tengo pues como un poquito de confusión ahí, la escuela manchesteriana, es decir, todos los modelos tradicionales que llegan a nuestro país, que se implantan, sí, tanto en la educación básica, la educación media y educación superior. ¿Tendrían alguna consecuencia sobre este modelo conductista? Y pues no sé si las preguntas pues al final o de pronto cuál sería como el enfoque para ir como aplicando una amalgama o sí, sí, una amalgama de distintos modelos, especialmente en estas conductas que vemos en algunos profes todavía, en algunos educadores. Esta es mi pregunta, doctora. Gracias por su pregunta, profe Ramón. Bueno, sí, muchas de las cosas que copiamos y que el ministerio y las instituciones adoptan como la non plus ultra, tienen mucho de conductismo, ¿sí? Entonces, y usted también mencionó otra palabra importante: amalgama. No importa que seamos eclécticos. Aquí, como les decía yo, cada temática necesita su propia manera de enseñar, ¿sí? Entonces, si yo estoy contándole la historia de la ciencia, aquí lo mejor es un sociocrítico, ¿sí? Si yo estoy enseñando cómo voy a hacer la curva de glicemia, aquí entonces tengo que ser conductista. Entonces, esa amalgama que usted dice es válida. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Cuando ya él conoce el núcleo de su disciplina y sabe cómo se originó y qué es lo que pretende esa disciplina, yo estoy en la capacidad de optar, ¿sí?, por la teoría, el modelo, teoría ya sea pedagógica o teoría de aprendizaje, que realmente conduce a que mi presencia en el aula le facilite al estudiante la construcción del conocimiento. Lo que viene de afuera se lee, se toma lo bueno, pero yo lo que no puedo olvidar en este momento, y en eso tenemos que estar centrados, es que, valga la redundancia, el aprendizaje está centrado en el estudiante, que es un actor, un procesador, un dinámico, porque si él no está motivado, él no va a aprender. Si a él no le gusta eso, él no va a aprender. Entonces la decisión es de él. ¿Y quién le permite a él descubrir esa belleza, esa potencialidad que tiene? De pronto a descubrir que eso que él creía que no le servía o que no le gustaba, sí le sirve. Soy yo como docente. Entonces ahí está el arte, el amor del docente en su enseñanza. No sé, profe, si le di respuesta a su pregunta. Bueno,
Entonces, aquí quedamos que las ciencias cognitivas, en esa revolución cognitiva salen dos elementos importantes, la ciencia cognitiva y la psicología cognitiva. La ciencia cognitiva es una de las disciplinas que actualmente ha asumido el estudio sobre cómo es que conoce el humano y cómo es el funcionamiento de la mente. Eso se le atribuye, ese sigue siendo el objeto de investigación de las ciencias cognitivas. La ciencia cognitiva se alimenta, se nutre de los aportes de la psicología, de la neurociencia, de la antropología, de la misma lingüística, de la inteligencia artificial. Todos ellos, de manera armónica, le permiten a las ciencias cognitivas seguir evolucionando. De hecho, lo último que tenemos, como diríamos en el laboratorio, lo de última generación, es las neurociencias, ¿sí? En donde pues podemos estar orgullosos que tenemos un actor importante colombiano, como es el doctor Rodolfo Ginás, y entonces esta neurociencia no solamente le ha aportado a la conducta médica y tratamientos quirúrgicos del cerebro, sino que también se llevó hasta el aula de clase y nos permite entender mejor cómo es que aprende el estudiante y me permite a mí como docente desarrollar mejores estrategias en el aula de clase para facilitarle a mi estudiante que haga una adecuada construcción del conocimiento. ¿Y qué es la construcción del conocimiento? Que esa información que él recibe, que yo se la puedo dar de manera auditiva, visual, kinestésica, él sea capaz de procesarla y guardarla allí en su cerebro, almacenarla, y cuando él tenga una situación, problema, sepa saber en cuál de las gaveticas está lo que requiere para aplicarlo en esa solución de problemas. La psicología cognitiva, acabamos de ver ciencia cognitiva, vamos a ver psicología cognitiva, es el análisis científico de los procesos mentales y su estructura para comprender la conducta humana. De hecho, hay equipos, hay gente que se ha especializado en quién, en los estilos de enseñanza en los docentes. Y cuando yo le decía tanto a docentes como a estudiantes, escríbeme ahí el paso a paso de cómo aprendes, les cuento que no somos conscientes de cómo aprendemos. Ni siquiera si es que leemos una vez, dos veces, si subrayamos, si repetimos como en el conductismo en voz alta, es que tal, ¿sí? Entonces, es un ejercicio válido, hermoso, y que nos cuesta mucho trabajo realmente como identificar el paso a paso de cómo yo voy construyendo, interpretando la realidad y me la apropio. Por eso este dibujito que está aquí, esta imagen, ¿sí? Estoy tratando de escribir lo que mi pensamiento, mi cerebro está procesando. ¿Y por dónde me entró la información? Por el oído, por los ojos, por la boca y otro sentido que no usamos en
formación en la educación, que es el táctil. Y es bien importante. Sobre todo, ojalá y cuando estén hablando de los tejidos, de la textura, ¿sí? Pudiera uno decirle a nuestro estudiante, tócate, sóbate, ¿sí? Abrázate, porque ese es de los menos estimulados en la educación. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados en la creación de conocimiento, desde los más simples hasta los más complejos. La psicología cognitiva asume el reto de explicar conductas humanas que no podían resolverse en términos de estímulo-respuesta, sino que inducían a pensar en procesos superiores de la mente, en donde la persona no es un simple receptor como pues pretendía el conductismo, como pretende el conductismo, modelado por el ambiente, ya sea el docente o el ejercicio que estoy realizando, sino que es un sujeto activo. Y aquí es donde me quiero detener con ustedes, mis queridos docentes. Su muchacho que tiene en el aula de clase es un ser como usted, es un ser con una historia, es un ser con un imaginario, es un ser con unos sentimientos, unas emociones, ¿sí? Es un sujeto activo, un procesador capaz de elaborar la información que recibe del entorno. Entonces, que no nos moleste cuando le da una respuesta que es válida, pero que no es la suya y que de pronto no me cae bien al oído porque como la estoy escuchando por primera vez, pero si la anoto y le digo, voy a reflexionar sobre lo que tú has dicho porque me llama la atención, usted ahí no le está ni invalidando lo que él le dijo, ¿sí? Ni aprobándolo, pero se están dando la oportunidad, tanto él como usted, de mirar otra perspectiva de la interpretación de un conocimiento, de una información. La psicología cognitiva, para la psicología cognitiva, miren el dibujo, tengo que pensar, tengo que mirar, tengo que conectar, ¿sí? Para la psicología cognitiva, la organización, secuenciación de contenidos, por eso es tan importante cuando se están haciendo los sílabos, ¿sí? Que miremos cómo los voy a organizar, cómo los voy a secuenciar. Sé que muchos profesores reciben el sílabo y lo cumplen tal cual como está ahí. No, usted es un docente innovador, una persona que sabe su disciplina. Usted le puede innovar a ese sílabos. Entonces, no nos podemos quedar como que ya me entregaron eso y esto es lo que tengo que cumplir. No, validemos que la organización y secuenciación de contenidos es la adecuada, ¿sí? Y se debe tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante, ¿sí? Autores como Ausubel, Novak, Perkins, Gardner han consolidado la concepción de que el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona y que esta significatividad está directamente relacionada con la existencia de conexiones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el estudiante. Les voy a contar una anécdota o una experiencia vivida en el aula de clase. Mi pasión, además de enseñar, de la pedagogía y esto, es la inmunología. Entonces, siempre me daba la tarea de preguntarle a los estudiantes de dónde vienen. Pues en la UTE sabemos Valledupar, es de los municipios pequeños, vienen de colegios que no están en el ranking de los colegios con mejores pruebas del IFE. Entonces hay que entender que mi mayor reto es potencializar todo esa materia prima que me ha llegado. Entonces, cuando yo iba a hablar de las adenopatías,
yo no decía adenopatía. Dicen en su pueblo esa bolita que sale o a nivel de la ingle. Profe, la seca. Ah, bueno, esa seca, cuando hay varias sequitas así juntas, eso es una adenopatía. Entonces, mire, cómo de ese conocimiento cotidiano de su núcleo familiar, ¿sí? Se fue transformando en un conocimiento ya científico, porque ya el muchacho entonces dejó de hablar de la seca para empezar a hablar de adenopatía. Aprender, según las teorías cognitivas, significa ante todo aprender a aprender. Uno de los pilares de la educación que promulga la UNESCO. Aprender a aprender, conocer acerca del aprendizaje como proceso, conocer los estilos preferidos de aprendizaje, desarrollar habilidades de aprendizaje efectivas. Es decir, que tengo que ayudar al muchacho a potencializar todas sus 5 dimensiones: la intelectual, la biológica, la emocional, la social y hasta la espiritual. Entonces, aprender según el cognitivismo es desarrollar habilidades para que el muchacho logre su desarrollo integral. Él debe ser capaz de adecuar su estilo preferido de aprendizaje y lo armonice con la enseñanza del profesor. Yo en los pasillos escuchaba mucho, no, es que a la profe tal le gusta que yo le conteste así, pero la profe X le gusta que tal cosa. Ellos sí nos miden a nosotros, ¿sí? Pero nosotros entonces no somos conscientes de que ellos también no están, ya nos tienen, mejor dicho, milimetrizados. Entonces hay que mirar eso, que yo le pueda decir a él, bueno, tú eres reflexivo a pesar de tu corta edad, pero mira, está, por ejemplo, en fisioterapia, que les toca mucho del movimiento, entonces, pero mira, también tienes que aprender algo del activo, porque esto requiere. Entonces, le voy dando elementos para que él vaya buscando y vaya mejorando su rendimiento. Importantísimo que él pueda ir desarrollando su autonomía, que pueda autorregular sus emociones, no que se peluque en el aula de clase, sino que por el contrario vaya teniendo esa habilidad, porque eso también es habilidad, y sea responsable de los resultados de aprendizaje. Yo tenía una práctica que quiero compartir con ustedes cuando estaba en la UTES. Después que entregaba el resultado del examen que tiene el mayor porcentaje para los cortes, yo les decía, escriba aquí por qué está mala la respuesta, ¿sí? ¿Y por qué cree usted que se equivocó? ¿Para qué? Para que revise, tome conciencia de lo que hizo y así él va a aprender a autorregularse, a ser responsable de su propio aprendizaje. También lo debo llevar a desarrollar el mayor nivel de pensamiento. Nuestros chicos llegan en un nivel concreto y muchos se van en concreto. ¿Por qué? Porque una golondrina no hace, ¿cómo es que dice? Una golondrina no qué. Ay, se me olvidó el dicho. Bueno, o sea, no voy a tener el resultado si yo solamente estoy empeñada en que me pase de concreto a el nivel siguiente, ¿sí? No todo lo... Porque es que el desarrollo del pensamiento no es con un solo docente. Todos los docentes tienen que ayudar a elevar el nivel de pensamiento, de concreto a automático,
de automático a reflexivo y de reflexivo a crítico. Entonces, nuestros chicos, a pesar de que en nuestras misiones, en el proyecto educativo institucional, en el modelo pedagógico diga que estamos formando jóvenes autónomos, libres, críticos, si no los ponemos todos los docentes a que haga lectura crítica, a que haga un informe crítico, a que haga esos análisis, pues no se va a lograr. Nuestra misión, nuestros objetivos, nuestras metas de aprendizaje serán simplemente letra muerta. De tal manera que la psicología cognitiva, por eso tomó tanto auge, porque me permite responder a muchos elementos al tiempo. Percepción, atención, lenguaje, memoria, aprendizaje, interpretación, afectividad. Entonces, por eso sigue vigente y pues ahora con lo de la neurociencia, pues se complementan y están dando sus mejores enseñanzas aplicables a la educación. Vamos a ver entonces rápidamente estos procesos que tienen que ver con ese aprendizaje que deben lograr los chicos. La cognición es un proceso mental superior de los seres humanos. Uno dice, mi perrito sí es inteligente, y lo digo por mí. Nada más me falta hablar porque nos miramos, me bate la cola, no sé qué, en fin. Pero ojo, los procesos mentales superiores solamente se dan en los seres humanos. Así el lorito repita lo que usted le enseña, no es que el lorito pueda ser muy superior a nosotros, ¿ok? Entonces, que incluyen la forma en que las personas conocen y comprenden el mundo, procesan la información, hacen juicios, toman decisiones y describen su conocimiento y comprensión a los demás. Fíjense que esto se parece mucho con la escala de objetivos que plantea Bloom. Y es que Bloom está precisamente desde lo cognitivo mirando cómo son los procesos y cómo el estudiante debe progresar. Las manifestaciones de la cognición, o sea, lo que yo puedo evidenciar o lo que yo debo estimular también son la percepción, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Veamos entonces la percepción. Es un proceso de organización, interpretación, análisis, pero a la vez integración de estímulos que implican a los órganos sensoriales y al cerebro. Les doy un ejemplo. Sensación. ¿Qué tan fuerte suena una alarma? O sea, ahí usted, el oído. La percepción. ¿Qué significa esa alarma? Claro que cuando ya vamos para el Alzheimer, bueno, ¿y eso por qué me está sonando y para qué me está sonando? Lo puse para que me recordara la pastilla y resulta que se me olvidó para qué fue que lo puse allí. ¿Ok? Despiértense. Memoria. Es el proceso por medio del cual codificamos. O sea, hago el registro de la información. Por eso ustedes en el aula tienen que tener a los muchachos súper mirándolo y que estén activos. Porque si él no está registrando la información por los órganos de los sentidos, él no va a poder codificar. Entonces, lo primero que yo tengo que estar atento en el aula de clase es que él sí esté haciendo el registro de información. Almacenamos, es decir, la voy a guardar en uno de esos laberintos que tiene mi cerebro, y tengo que tenerla allí hasta cuando la vaya a usar en el futuro. No sé ni el día ni la hora de cuándo lo voy a usar, pero de que lo voy a usar, lo voy a usar en algún momento para resolver alguna situación, problema. Y luego la recuperación, o sea que la memoria incluye 3 pasos. Codifico, que es el registro de la información, almaceno dicha información y luego la saco de ahí del laberinto, ¿sí? Y la lenguaje. Esto me dice que tengo
la conexión inestable. Es que no estoy en mi casa, estoy por fuera. Es un proceso que implica el arreglo aquí no alcanzo a ver. Orla, ¿me ayudas con qué dice ahí? Lenguaje. Profe, Proceso que implica el arreglo sistemático y significativo de los símbolos para comunicarnos con nosotros mismos y los demás. listo. Entonces, ¿qué implica el lenguaje? Y fíjense que nosotros tampoco en la educación superior nos preocupamos pues, ni porque tenga ortografía, ni porque nada, no, porque suponemos, damos por hecho que ya él viene con un nivel bueno y resulta que no, que en el sistema educativo yo tengo que seguir mirando su lenguaje, su gramática, que son las reglas para la expresión, la sintaxis, que son las reglas para combinar palabras y frases y formar los enunciados, y la semántica, que son las reglas para el significado. Miren, nuestros muchachos no saben ni leer ni escribir. Y me da pena lo que les voy a decir. Muchos docentes tampoco sabemos ni leer ni escribir, ¿sí? Porque lo hacemos literalmente. Yo ahora me encuentro en un colegio de primaria, bachillerato, un megacolegio, y pues veo esa gran dificultad y la comparo porque también la vi en algunas ocasiones en algunos docentes de la educación superior. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Usted no manda al muchacho a escribir ensayo porque es que yo no sé escribir el ensayo y tampoco me he tomado la molestia de aprender a escribir un ensayo, porque es que un ensayo tiene una revisión bibliográfica, tengo que escoger una tesis central, tengo que argumentarla y contraargumentarla y luego escribir las conclusiones. Entonces ese ejercicio me parece que, uy, no, que no es conmigo. Pensamiento. Además de la matica esa bonita que a mí me encanta porque la matica de pensamiento tiene unas flores hermosas. Este es un proceso de construir una representación e interpretación significativa de la relación con el mundo. Ya comprenderán por qué no hay, que la verdad no la tiene nadie. Todos tenemos es una representación, interpretación significativa de la relación con el mundo. Y nos permite entonces hacer un razonamiento, una solución de problemas e inclusive una toma de decisiones adecuada, porque no todo el mundo sabe tomar decisiones o algunos se van a la parte del conflicto. Vamos entonces ahora a ver el otro concepto para el cual el doctor Orlando me invitó, que es el constructivismo. Es el modelo que afirma que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero productor del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores, o sea, de mi estructura interna, que tiene que ver con mi cerebro, con mis órganos de los sentidos, con mi red neuronal y con el estímulo que encuentro externo, que es el mundo que miro, es el docente, es la ciencia, es mi familia. Entonces el constructivismo es una corriente de las ciencias cognitivas o de la psicología cognitiva. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Me acuerdo un día que alguien me dijo, es que tú no puedes transformar la realidad. Me quedó sonando y dije, bueno, sí. En ese momento dije, bueno, de pronto ya tenga razón, porque pues hay que partir también cuando uno llega a la madurez y llega a estas canitas,
a darle el beneficio de la duda y pensar la que estoy equivocada soy yo. Pero miren, es que la realidad como tal no existe, porque es lo que existe, es una interpretación de lo que yo veo, ¿sí? Y yo hagan el ejercicio cuando va usted en un carro como chofer o cuando va como pasajero, ¿sí? Los obstáculos que ve el conductor no los ve el que va como copiloto, porque es que tenemos perspectivas diferentes. Y eso es de pronto lo que nos ha llevado a este conflicto, que nadie nos entendemos, en que ni siquiera escuchamos. Entonces hay que, desde el aula de clase, ser promotores de paz, ya que estamos en esta semana de la paz, que nosotros, dentro del respeto, dentro de considerar, o sea, yo como docente no puedo perder mi compostura, no puedo perder mi equilibrio, eso no lo puedo hacer, ¿sí? No como una docente una vez que escuché que dijo, hoy nadie me pregunte nada, no quiero saber de nada porque hoy es un día negro para mí. Entonces, ¿para qué fue a clase? Si era negro, no debió ir, ¿sí? Entonces, cuando tengamos unas emociones que yo no puedo controlar, no se enfrente a sus estudiantes, porque usted lo que va a generar es no conflicto cognitivo, que sería bueno porque va a aprender el muchacho, sino un conflicto ya social que puede llevar a cosas mayores. Entonces, los 5 elementos que contempla el modelo constructivista es en las metas, que nuestros estudiantes son constructores de saberes con sentido y significado. La relación docente-estudiante es totalmente horizontal, a diferencia del conductismo, que es vertical. Los métodos son muy variados, deben ser siempre dialécticos, debe ser siempre en diálogo, en el respeto de estas interacciones entre docente, el estudiante y los otros estudiantes, la ciencia, el entorno, ¿sí? Ayudarlos a ser reflexivos. Y yo diría más que todo que reflexivo, a tomar conciencia de, ¿sí? Los contenidos son temáticas variadas, van a depender muchísimo del conocimiento que yo tenga del núcleo de mi disciplina, ¿sí? Porque de esa manera entonces yo voy a poder sacar de allí lo que es aplicable a lo que el profesional que yo estoy formando va a necesitar. En el desarrollo, pues siempre se va a edificar el conocimiento sobre las experiencias, saberes previos sobre el mundo, y todo ello me debe conducir al desarrollo humano integral. ¿Qué le interesa al constructivismo? Las matrices disciplinares, o lo que yo llamo el núcleo de la disciplina. Si usted hasta ahora no, porque a mí me costó poder llegar a la raíz, allá, a exprimirlo todo y poder entender realmente qué es lo que se requiere, ¿sí? Entonces, póngase en esa tarea que es bien importante. Entonces, las matrices disciplinares, el contexto del concepto. Siempre, siempre tenemos que ponernos en contexto. Por eso, si aquí hay docentes de sede Cúcuta, Bucaramanga y Valledupar, los contextos son diferentes y yo tengo que hablarles del contexto en el que ellos están, ¿sí? Para que ellos puedan entender, porque de hecho no van a ser iguales contextos, así estemos en Colombia, así estemos en la región oriente, no van a ser los contextos iguales, porque a Dios gracias, Colombia es pluricultural. Los procesos del pensamiento, tengo que decirle, mire, usted viene aquí que yo le digo que esta es la manzana, usted pinta la manzanita, pero si yo le digo que se imagine un cultivo de manzanas en España, usted no se lo va a imaginar. Generar conflicto cognitivo. Esa palabra de conflicto cognitivo viene de la teoría de Piaget, de la propuesta de pensamiento de Piaget.
cuando el estudiante recibe una información, él viene y definitivamente tiene que acomodarla dentro del cerebro, ¿sí? Y mientras él confronta lo que él cree con el nuevo pensamiento, se tiene que crear ese conflicto cognitivo. Es decir, que si usted causa conflicto cognitivo, lo felicito. Porque en esa forma, cuando yo me quedo en shock, ¿sí? Y después digo, ya la pillé. Entonces, ese ya lo pillé después de haberme quedado pensando. Eso va a ser un aprendizaje para la vida. Generar reestructuración cognitiva. Es decir, crear nuevas redes neuronales. Si no se crean nuevas redes neuronales, quedó acumulado en la memoria rápida, en la que no me da para recordar. Las redes neuronales no son una ciencia ficción. Cuando uno hace en el electro, ya salen las redes. Si uno hace un examen de redes neuronales, ya le salen activadas las redes neuronales. Entonces, entre menos luz tenga mi cerebro, preocúpense, porque eso resulta que no he estrenado mi cerebro. Y eso es preocupante, porque si dicen que Einstein, con todo lo que hizo, no desarrolló sino el 10% de su cerebro, ¿qué irá a pasar con nosotros? Que el aprendizaje, que el estudiante aprenda a pensar, que el aprendizaje sea siempre comprensivo y significativo. ¿Qué pesar con docentes que le dijo, si no entendió, investíguelo y mañana hablamos? No, no deje al muchacho o guíele. Bueno, listo, no entendiste, ya se va a acabar el tiempo, mira, revísate este autor o revísate este artículo y mañana hablamos. Que el estudiante sea capaz de autorregularse y autoevaluarse. Y resulta que nosotros en la valoración de los aprendizajes no tenemos en cuenta la autovaloración porque creemos que si el estudiante se pone 5, ¿sí? Miércoles va a arrastrar el 3 que yo le puse o el 2 que yo le puse. Pero resulta que de pronto él se puso el 5 porque él hizo un gran esfuerzo para entender y poder presentarse al examen suyo. Usted no sabe qué arroyito tuvo que pasar su estudiante para estar ese día. La noche anterior pudo estar cuidando a una abuelita hospitalizada, se le pudo haber muerto un tío, sí, en fin, miles de cosas. Que tanto estudiantes como docentes realicen metacognición. Es decir, pensemos sobre lo que hemos hecho para hacer los ajustes a que haya lugar y poder aprender todos. ¿Cuáles son las corrientes constructivistas? Bueno, a lo largo que he venido hablando les he dicho algunas. La genético-cognitiva de Piaget, que ya vimos en el cuadro. La sociocultural o genética dialéctica de Vygotsky. Piaget y Vygotsky, algunos autores los pusieron como en pelea, pero resulta que ellos realmente lo que son es complementarios, sino que fueron como muy reduccionistas. Piaget se mantuvo en que lo importante era el desarrollo biológico de la persona, y Vygotsky se empecinó en que eran o los compañeros o el docente o el contexto el que hacía que yo aprendiera, pero hoy en día sabemos que esto es complementario. Aprendizaje por descubrimiento, en el cual se privilegia los conceptos y estructuras básicas de la ciencia, que es la propuesta de Brunner. Aprendizaje significativo de Ausubel, el cambio conceptual de Posner, que es prácticamente el cambio que se hace en cuando yo ajusto la nueva información con lo que tenía y comprendo y rechazo lo viejo que tenía porque ya veo que no tiene validez científica o lógica, y entonces adquiero el nuevo conocimiento, y eso se llama cambio conceptual. Las habilidades cognitivas o de pensamiento, aprender a pensar bien, en autores como Ángel Villarini, Edgar Morin, John Dewey.
Pensamiento lateral, Edgar de Bono, para nadie de ustedes es desconocido que la educación por largos años lo que ha beneficiado es al hemisferio izquierdo y el derecho ha sido olvidado y solamente hasta hace unos pocos años desde las neurociencias se viene entonces tratando que el docente también estimule ese hemisferio derecho. ¿Cuáles son las didácticas y herramientas derivadas de esta corriente? Aprendizaje basado en problemas, los proyectos de aula, las cartografías o representaciones mentales, las relaciones entre conceptos, causa, efecto, jerárquica, de tiempo, de espacio. ¿Qué es lo que debemos hacer desde esta perspectiva constructivista? Nos hace una invitación a siempre estar autocuestionándonos. ¿Cuántos de ustedes salen de un aula de clase y dicen qué hice bien, qué hice mal? O cuando termina de hacer la calificación o de ponerle un número a un parcial, dice, óyeme, el 60% está por debajo de 3,5. ¿Qué pasó aquí? Todo eso hay que hacerlo, mis queridos docentes. Domine la matriz de la disciplina que imparte. Eso le va a facilitar y le va a encantar cada vez más y verá ver que su estudiante va a aprender la asignatura. Conozca cómo aprende el ser humano para que usted sea realmente ese facilitador del aprendizaje. Y de hecho, entonces, hay que redefinir los 5 elementos del modelo pedagógico: las metas de formación, el concepto de desarrollo del estudiante, los contenidos disciplinares, las metodologías y técnicas de enseñanza y la relación que establecerá con sus estudiantes. Entonces, todo esto aterriza a algo más concreto que tengo en el aula de clase, que es lograr que mis estudiantes hagan ese aprendizaje, ¿sí? De hecho, en la universidad no tenemos tantos estudiantes como en la escuela primaria o secundaria, en donde son mínimo 38 estudiantes. Yo digo que, ay sí, ¿verdad? Que lo único que hay que hacer es conductista. Una regla que no se me salga, que no sé qué. Uy, no, tenaz. Entonces, mire, el aprendizaje se mueve dentro de estos 3 conceptos o corrientes. El conductismo, el cognitivismo, dentro del cual está el constructivismo y el neuroaprendizaje, que es lo que ha aportado las neurociencias. Con la neurociencia, entonces, también entendimos todo el proceso de cognición y de metacognición y aprendimos que estos hemisferios derecho e izquierdo, cada uno cumple con una función especial, ¿sí? No está repetido el uno en el otro. Que cuando yo proceso una información, la almaceno, la recupero, debo crear estas redes neuronales, ¿sí? Y entonces miremos qué es lo que hace mi hemisferio izquierdo, el que, como les decía ahorita, es el que ha favorecido el sistema educativo durante largos años. Él es el encargado del lenguaje, del comportamiento inteligente. De hecho, esos coeficientes de inteligencia que le aplicaban a uno solamente me estaban midiendo la capacidad del hemisferio izquierdo, matemática, lógica. Entonces, miren cómo endiosamos la matemática, la lógica, porque eso sí era la inteligencia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con mi hemisferio derecho? Él también tiene unas funciones muy lindas. Las habilidades espaciales. De hecho, si ustedes conocen ¿cómo se llama este jugador, el de cabellos amarillos? Ay, se me escapó, doctor Orlando, sálveme. ¿Quién es aquí futbolista? El pibe. El Valderrama. El pibe Valderrama, excelente en su habilidad espacial.
pero le iban a preguntar algo, todo bien, porque no era capaz de otra cosa, ¿sí? Reconocimiento de caras, focalizar la atención. Entonces, miren cómo decíamos a un niño, no, es que tiene déficit de atención, pero ¿qué he hecho yo para estimular su hemisferio derecho? Nada, solamente quejarme que lo mandaran a un neurólogo y el neurólogo, ¿qué hacía? Le mandaba droga, ¿sí? Tareas visoespaciales, la música, el arte, esto tiene que ver con el hemisferio derecho y algo que hoy en día calcamos y recalcamos y decimos que tenemos que innovar, ¿sí? Esa parte de la innovación, de la creatividad, está dada por el hemisferio derecho. De hecho, los dos se complementan. Los dos nos dan todo ese bagaje para ser seres brillantes, seres de luz, como el Creador nos hizo. Voy entonces ya, para ir cerrando, a hacerles esta pregunta. ¿Con cuál de los siguientes verbos identifica el aprendizaje? Transferir, adquirir, desarrollar, construir, procesar. Los escucho. A ver, profe Natalie, adelante. Doctor Orlando, actívele el micrófono a la profe Natalie. Hola, buenas tardes. Buenas Saludos. tardes. Gracias. Bueno, dentro de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y particularmente me identifico por construir. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, tengo que 2 participantes levantaron la mano. Profe Orla, ¿me ayuda, por favor? Porque yo aquí no veo las manitos levantadas. Profesora Paola. Gracias, buenas tardes. Doctora Eva, yo creo que me voy por construir y, perdón, por desarrollar y construir, pues porque considero que una va de la mano de la otra, ¿no? Ok, gracias, profe. Profe Orla, habían 2 manos más levantadas. No, señora, ya. ¿Ya? Ok. Listo. Estoy de acuerdo con las otras 2. Ay, dice 2 Adriana participantes. Valderrama. Sí. Las escuchamos. Pilar Niño. Profe Buenas Pilar. tardes. Con transferir, porque cuando se aprende se puede transferir. Ok. Listo. ¿Alguien más? Adriana Valderrama. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no Buenas. podría escoger un solo verbo. En realidad creo que el aprendizaje tiene que ver con todos ellos en sus diferentes etapas y en sus diferentes momentos. Entonces, pues no podría escoger uno. Creo yo que todos tienen una importancia en algún momento del aprendizaje. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra persona, profe? Juan Ricardo. Buenas tardes para todos, espero estén muy bien. Profesora, pues de todo lo que nos está comentando, yo creería que en este caso todos tienen relación, pero yo me iría por construir y por desarrollar. Siempre hay que construir conocimiento de forma colectiva o de forma individual y apuntarle siempre al desarrollo de ese conocimiento. Gracias, profe. Profesora Jenny González. Bueno, muy buenas tardes. Igual que la docente anterior, siento que el proceso para poder realizar el aprendizaje, todos los verbos estarían implícitos.
Necesito poder transferir, adquirir, poder desarrollar, construir, procesar esa nueva información para poder crear unos aprendizajes significativos. O sea, sí siento que son necesarios para que esos nuevos conocimientos que se tratan de adquirir puedan ser arraigados y a futuro puedan ser utilizados. Ok. Profesora Sandra. Bien, gracias. Yo también estoy de acuerdo en que el aprendizaje requiere de todos esos verbos y que debe ser algo que realice no solo el educando, sino también el educador, que es un proceso siempre bidireccional y que necesitamos de todos estos verbos para poder lograr un mejor resultado. Gracias. Ok. Y A usted. tenemos el profesor José Anaya. Buenas Profe, lo tardes. escuchamos. Gusto en Eh, saludarlo y verlo por esta plataforma. bueno, gracias. Creo que todos los verbos tienen que ver con el proceso de aprendizaje, pero yo me quedaría para darle uno en este caso con el verbo de procesar. Ok. Bueno, parece que ya. No, ahí dice que el profesor Juan Ricardo. Me apareció aquí las letricas. Bueno, vamos entonces. ¿Si hay alguna otra persona, profe? No, señora. Ok. Bueno, entonces vamos a ir mirando con lo que hablamos hoy, de conductismo y constructivismo. Si nosotros estamos dentro del constructivismo, en donde el estudiante es pasivo, ¿sí? Ahí sí puedo hablar de que el docente está haciendo una transferencia y el estudiante está adquiriendo una información. Pero si yo quiero estar dentro del constructivismo, quiero tener claro que mi estudiante es el que está procesando, construyendo y información y desarrollándose como ser humano, tengo que utilizar estos tres verbos. Entonces, ¿sí? Hay que mirar muy bien desde dónde estoy para poder saber que si yo me considero constructivista, si yo me considero cognitivista, yo no puedo utilizar la palabra transferir. No puedo utilizar que mi estudiante está adquiriendo, ¿sí? Sino que mi estudiante está procesando, construyendo, desarrollando. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por su participación. ¿Cuál es el concepto de aprendizaje? ¿Cómo sé yo que estos muchachos que ya están en la 16 semana, ¿sí? Inclusive yo les voy a decir algo. Si pueda que numéricamente un estudiante no alcanzó el 3 y pico, pero yo sé, ¿sí? Que él sí sabe. ¿Y por qué sé yo que él sabe? Por esto. Porque cuando yo voy a evidenciar que alguien ha aprendido, es porque yo, como les decía yo, al principio ustedes se cuenta cómo recibe a ese muchacho. Y al terminar las 16 semanas, mire cómo lo va a entregar. Si yo veo que ha habido una modificación, una transformación en conocimientos, habilidades, estrategias y comportamientos, yo puedo decir que ese joven, esa niña, sí aprendió, ¿sí? De hecho, hay experiencias en las cuales el muchacho cuando estaba en quinto semestre ni hablaba, ni participaba, y luego cuando llega a práctica, uno ve que es el líder del área. Entonces, ahí ve uno que sí aprendió, porque su comportamiento nos está dando señales de que sí hubo un cambio. Y ese cambio no tiene que ser otra cosa, sino que aprendió y está aplicando. Esa evidencia de ese comportamiento es porque él está aplicando
lo que aprendió. Algo muy importante, la comunicación en el aula de clase y en todos los escenarios de nuestra vida. Miren el dibujo. Vamos, dialoga de una vez. Usted se atreve a dialogar con un personaje de esos, yo que soy bajita, con una persona así gigante que me está levantando la mano. Luego me echa para el piso y dice, te exijo que dialogues. Dialoga. Y después tiene el descaro de decir, se ha muerto. Todo menos dialogar. Entonces, esa comunicación va a ser un escenario importantísimo para que el muchacho aprenda. Si usted, y aquí cuando digo comunicación va el lenguaje verbal y no verbal. Yo no sé si ustedes se han fijado en la cámara, pero yo soy como muy expresiva, yo tengo mucho lenguaje no verbal. Entonces, y cuando uno desarrolla esa sensibilidad al lenguaje no verbal, ay, les cuento que uno sufre mucho, porque te están diciendo, sí, muy bien, estoy bien, y la cara la tienen tesa o tienen rabia, ay no, qué horror. Entonces, si usted en el aula de clase logra tener una comunicación asertiva, auténtica con sus estudiantes, le cuento que su sola presencia va a ser esa estrategia de motivación que le va a permitir a él aprender, ¿sí? Entonces, esa comunicación debe ser una dinámica que guiada por la razón y el afecto. Hay profesores todavía que creen que tienen que ser muy serios porque si no los estudiantes no le hacen caso, se les va a descontrolar la clase, que tienen que mostrar es firmeza, dureza, peor que un león y que un tigre o que una pantera. Entonces, pero cuando yo le pongo razón, le pongo amor, Alexander Ortiz, un autor cubano que ya es colombiano, tiene un texto de pedagogía del amor, porque es que él dice que uno debe hablar, ¿sí? Con ternura, con respeto, ¿sí? Eso va a permitir el encuentro ideal entre docente, estudiante y de estos con el mundo, con la disciplina, con la ciencia que están en ese momento tratando de comprender tanto ellos como nosotros. Entonces los invito a sacar 3 conclusiones de este rato que hemos tenido. Las escriben en el chat, por favor, para que nos queden ahí grabadas. Ánimo, llegó la parte más hermosa. A ver si aprendimos algo que nos haya quedado. Yo no alcanzo a ver aquí. Ah, no, sí, había el chat, pero no hay nada todavía. O si alguien lo quiere decir en forma... Muy buenas tardes. En mi caso aparece el chat deshabilitado. ¿No me permite escribir? Doctor Orlando, ¿qué será? Por favor, tengo una profesora, Marta, levantó la mano, tiene el uso de la palabra, pero no sé si puede hablar porque ya están contando que hay algunas dificultades. Listo, ya está activo el chat. La profesora Esperanza tiene la mano levantada. Adelante, profe Esperanza. Profe Esperanza, ¿tiene problemas con el audio?
Me aparecen 2 personas más que levantaron la mano, profe Orlando. No se le escucha a la profesora Esperanza. La profesora Marta Isabel tiene la mano levantada. Aquí en el chat dice la doctora Luz Marina que no le abren los micrófonos. Están deshabilitados los micrófonos, está en el chat. Ven ahora. Bueno. Bueno, ya funciona el micrófono y el chat. Soy Marta Flores. Muchas gracias. Pero en el chat no veo nada. Dos participantes levantaron la mano, pero no sé los nombres. Profe Orlando, tengo información de que hay 2 personas con la mano levantada. Buenas tardes, creo que una soy yo, Marta Flores. Pues, adelante, profe, cuéntenos. Hablo antes. Bueno, con respecto a las conclusiones las estaba digitando, ya no sirve el chat, pero pues aprovecho y les digo, súper interesante la charla de hoy, le agradezco, doctora. Esta reflexión que nos hace de antes de presentar al estudiante cualquier tipo de información o de interactividad con ellos, es ver con qué contamos y cuáles son las expectativas de estos estudiantes, cuáles son sus necesidades y cuáles son las posibilidades que puedo ofrecerles para que haya un aprendizaje significativo. A veces rompiendo los esquemas, a veces en las instituciones educativas existe dentro del proyecto educativo institucional un modelo pedagógico, un enfoque, y entonces por ceñirnos a esa normativa dejamos de aprovechar múltiples posibilidades que existen y que seguramente van a beneficiar más a los estudiantes, que finalmente es la razón de ser de estos procesos. Así es, profe. De ahí la importancia de que el docente pensante, a pesar de que tiene un documento allí, sí, debe darle ese valor agregado, debe ponerle esa nota propia, como digo yo, esa firma mía, que todo el mundo diga, mira, eso es de Eva Blanco, ¿ok? Sí, profe, tiene razón, muchas veces nos limita el proyecto educativo institucional. Perdón, doctora, hago otra apreciación. Estoy llenando uno de los formularios que nos enviaron para calificar la charla, pero no aparece su nombre dentro de los capacitadores. Si alguien me puede decir que llenamos entonces. Sí, aparece al final. Ah. Profe Orla, usted me hace llegar todas esas conclusiones porque tengo que anotarlas, soy yo. Hay muchas cosas interesantes aquí. Claro que sí, sí señora. Perdón, insisto, a mí me aparece como último está opción 19. ¿Marco esa opción? Porque no aparece Eva Blanco como tal, no aparece. No, tampoco a mí me aparece lo mismo que a usted, profe, opción 19. A mí sí me apareció Eva Blanco. Lo que pasa es que no aparece con el apellido de Casada. El de Orozco que siempre me gusta, ¿verdad, profe? Está con el apellido de soltera. Sí, aparece Eva Blanco Molinares. Uy, profe, mi esposo lo va a degollar o yo. Profe Nancy Busto, qué gusto verla por aquí. Doctora Eva, que también para mí es muy gusto escucharla, le está diciendo que excelente la presentación, mi profesora de la universidad, cómo no la voy a recordar.
Mire, ahorita también sigue de docente. Qué alegría ver la doctora Eva. Me encanta Gracias, saludarla. Nancy, un abrazo. La profesora Rosa Victoria Castañeda tiene levantada la mano. Adelante, escucha. muchas gracias, profesor, muchas gracias, profesora. Realmente algo que decía y que puede ser una conclusión es que construir ese conocimiento y transformar esa información, pero al propio ritmo del estudiante, porque todos no aprendemos de la misma manera, entonces creo que es una cosa muy, muy importante, y cuando nos basamos en experiencias, en narrativas, permitirles a ellos que poco a poco vayan adquiriendo esos conocimientos. Muchas gracias, profesora. Muy, muy buena la conferencia. A usted muchas gracias por la escucha. Gracias. La profesora Esperanza Centeno. Sí, aparece que tiene la mano levantada, pero no la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo mi correo electrónico. Estoy en el Colegio Nacional de Bacteriología también, coordinando la Comisión de Investigación y Desarrollo. Entonces, en cualquiera de los ámbitos, sepan ustedes que son mis aliados en el amor hacia la educación y la formación de nuevos jóvenes. Muchas gracias, doctora Eva, por su presentación. Excelente la forma como ha presentado la temática, que es un poquito ladrilludo para algunos, pero tú lo has hecho de una forma tan sencilla, tan fácil, que bueno, creo que todos estamos muy contentos y hemos logrado aprender también. Bueno, en el poquito tiempo que nos queda, quiero presentarles lo que es el modelo pedagógico de la universidad. Permítanme un momento. Yo creo que todos ya lo hemos revisado, lo hemos estudiado. Se encuentra en el proyecto educativo institucional que tenemos vigente, según el acuerdo 031 del 10 de octubre de 2018. En este modelo, en este proyecto educativo institucional, pues está consignada toda la filosofía institucional, que parte pues de la frase que se encuentra en el escudo de la universidad: Magna Educatio ad Melior, educación superior para lo superior. Es toda una filosofía que tiene pues sus bases desde la Constitución Política de Colombia, en la cual se considera que la educación es un derecho, es un derecho que tienen todos los ciudadanos colombianos. La formación integral que también merecemos todos los colombianos, la ley 30 que también pues lo reafirma, la educación para todos los colombianos como ese derecho y como esas posibilidades de formación permanente, que debe ser pues primero que todo impartido pues o responsabilidad del Estado colombiano para todos los ciudadanos. Y a partir de allí pues entonces la universidad en su misión y visión, entonces sientan sus bases enfocando toda esa filosofía de la enseñanza hacia la formación de ciudadanos que no solamente tengan el conocimiento disciplinar, sino que también tengan un desarrollo de potencialidades, el desarrollo de la creatividad, de la imaginación, de la parte ética, de los valores, el desarrollo de la democracia. En fin, todo ello enmarcado en algo que pues finalmente vamos a mencionar como un modelo que tiene definido la universidad. Aquí tenemos proyectada la misión institucional y la visión institucional, donde pues destacamos eso, lo que acabamos de mencionar, y que si ustedes lo leen, lo
concluyen de todas estas teorías de aprendizaje que acaba de presentar la profesora Eva Blanco, tenemos un modelo pedagógico que toma de cada uno de ellos, por eso hablamos de que es un modelo pedagógico integrado. Y en el cual pues la docencia tiene un papel muy importante, el estudiante también tiene un papel bastante importante, el mundo real, y todos ellos pues articulados desde un currículo que se imparte con unos planes de estudio, con unos lineamientos pedagógicos y didácticos. En la universidad entonces la docencia es una de las funciones principales que tiene la institución y que está encaminada en tener profesores con alta formación humanística, con un alto nivel académico, que propendan por una formación integral, que propendan por lograr un aprendizaje en los estudiantes, en donde el estudiante tiene un papel central, para el cual el profesor debe diseñar diferentes metodologías de enseñanza, pedagogías activas, y que le permitan a él finalmente lograr ese aprendizaje, y el profesor también diseñar estrategias de evaluación que le permitan también verificar que se ha logrado un aprendizaje. El modelo pedagógico pues también tiene unos fundamentos que parten desde fundamentos filosóficos, en el cual pues el centro del proceso educativo es el estudiante, para el cual queremos formar integralmente. Unos fundamentos epistemológicos, fundamentos sociológicos, psicológicos y pedagógicos. Todos estos fundamentos nos llevan a concluir en el modelo que el profesor y el estudiante deben sentarse o deben encontrarse en un momento de diálogo bidireccional, en donde el estudiante va a adquirir unas competencias que están enfocadas en los tres saberes principalmente, en el saber ser, en el saber hacer y en el saber saber, pero que cuando el estudiante ha logrado un aprendizaje, como lo decía la profesora Eva, hay un cambio en conocimientos, en aptitudes, en actitudes con P y con C, y que lo podemos verificar pues con un proceso de evaluación. Aquí tenemos la imagen del modelo pedagógico que tiene la universidad, en el cual tenemos el currículo que está articulando el estudiante, el profesor y el mundo real. El currículo entonces comprende todo lo que son unos componentes que tienen que ver con unos planes de estudio, unos ejes temáticos, unas metodologías y medios educativos, un sistema de evaluación de aprendizaje y un sistema de evaluación pues curricular, unos ambientes y escenarios de aprendizajes y unos procesos de mediación pedagógica y didáctica. En cuanto al profesor, el profesor es esa persona que tiene un saber disciplinar, que tiene una formación pedagógica, que tiene también un estilo de enseñanza que pues responde pues también a unas necesidades y a un perfil que ha definido la institución. El profesor entonces, a partir de esa competencia disciplinar, debe también desarrollar una competencia pedagógica que le va a permitir a él promover en el estudiante los aprendizajes. Esa competencia pedagógica le va a permitir a él también innovar en el aula y de acuerdo a lo que se tenga planteado en su curso, pues entonces lograr que los estudiantes aprendan, que los estudiantes piensen, que los estudiantes reflexionen, que investiguen, que estudien permanentemente y que desarrollen las competencias que se desean. También en el modelo pedagógico se habla del logro de las competencias. Esas logros de competencias pues provienen de un discurso didáctico que tiene el profesor. Según Ryle, ese discurso didáctico se logra mediante el uso pues, de algunas estrategias del profesor, unos medios lingüísticos para los cuales se enseñan en parte unas lecciones que van finalmente a lograr en el estudiante un desarrollo de procesos cognitivos y que le van a conducir a él al logro de las competencias. El estudiante que está en el otro extremo es la persona que, como lo dice el modelo pedagógico, se encarga de estudiar. Es el que se encarga de tomar todo ese discurso didáctico que le estaba presentando el profesor e interiorizarlo.
el estudiante aprovecha esos encuentros sincrónicos con el profesor para entonces tomar esos contenidos y analizarlos y lograr interiorizarlos, trabajar también con otros estudiantes, aprovechar el trabajo independiente que le imparte o que le da el profesor o que le facilita, mediante el cual pues él también puede apropiarse, ir a la fuente de información de todos esos conocimientos y lograr también comprender esas problemáticas que le plantea el mundo real. Importante también que para esto el profesor identifique a los estudiantes, caracterice de aprendizaje. Hay por ahí un micrófono prendido. Bueno, continuamos ya para finalizar con el mundo real. El mundo real pues estaría definido en parte por la pertinencia de los programas académicos. Son aquellos escenarios o centros de prácticas donde el estudiante pues, puede lograr aprender mediante el análisis de ciertas problemáticas propias de la profesión. Es el conjunto de organismos y entidades complejas interrelacionadas que demanda una visión sistemática para ser abordada y una metodología ordenada para su estudio, como lo dice aquí en la diapositiva. Y el otro punto importante en el modelo pedagógico es la evaluación. La evaluación vista como un proceso planeado, organizado, que no solamente va a verificar si se logró algo, no solamente va a medir o a calificar, sino que va mucho más allá. La evaluación vista como un proceso en el cual el estudiante es consciente de su avance, del logro de ciertos conocimientos, de sus debilidades, de sus fortalezas, de lo que él necesita para seguir avanzando. Por eso también en el modelo se habla de la metaevaluación como la evaluación de la evaluación. Entonces es importante que el profesor también esté evaluando todas las estrategias de evaluación que ha utilizado, que permita que el estudiante también lo haga, que sea una evaluación participativa de corte democrático, en la cual pues también el estudiante participe, muchas veces participe él en la conformación o la estructuración de ciertas rúbricas o en procesos de coevaluación o de autoevaluación. Entonces, a grandes rasgos, les presenté aquí el modelo pedagógico que tiene establecido la Universidad de Santander, que como ustedes lo podemos concluir aquí, está conformado pues por varias corrientes de teorías del aprendizaje, como las acaba de mencionar la profesora Eva Blanco, pero que de todos modos tiene un fuerte componente en pedagogía de teoría cognitiva, en la cual el estudiante tiene un papel muy importante, donde él tiene la capacidad de autoevaluarse, de hacer metacognición de todo su proceso formativo. Bueno, muy bien, entonces no sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Yo más que pregunta tendría un aporte. Como es ecléctico, como tiene elementos de una y otra teoría y de corrientes de pensamiento, no olviden algo, queridos docentes. Conocer a su estudiante desde el momento en que le ingresa al aula de clase. Centrarse en él, que él es capaz de hacer muchísimas cosas siempre y cuando usted se lo facilite, ¿sí? Entonces tenga en cuenta esto, que él no es un mero receptor, sino otra parte activa para lograr eso. Las competencias, las corrientes van, vienen, pero lo importante es ese diálogo de respeto en el aula de clase con los estudiantes, respetando también la ciencia, la disciplina que usted enseña, porque a mí eso sí, y lo digo porque, miren, yo siempre le digo a los 10 primeros estudiantes que tuve en mi vida, les pido perdón público y donde quiera que voy les pido perdón a los 10, ¿sí?
porque fui una atrevida al ir a enseñar inmunología, porque tenía el conocimiento disciplinar, porque venía de estar con el doctor Patarroyo y eso me dio la posibilidad de creer que podía enseñar inmunología. Y eso no es así. Hasta que usted no comprende su disciplina, la que está regentando, la que está dirigiendo, la que es el pretexto para ayudar a otro ser humano a desarrollarse integralmente, pues no vamos a sentir la satisfacción que da el ser maestro. Gracias. Muchas gracias, doctora Eva. ¿Hay alguna pregunta por parte de los asistentes antes de culminar? Profesora Eva Blanco, que si puede compartirles el correo electrónico. Eva Blanco 2807 @gmail.com. También ahí les vuelvo a compartir el link de asistencia y la evaluación de esta sesión para los que no lo han hecho. Esta sesión está siendo grabada. Vamos a subirla a la página institucional para que ustedes la puedan consultar posteriormente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, doctora Eva, por su presentación y esperamos contar con usted nuevamente en otra oportunidad. Ok. Gracias a todos por la asistencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Una feliz tarde. Gracias, feliz tarde.